Buenas noches, mis amados hermanos. Espero que hayan tenido un bendecido miércoles, que todo les haya salido bien y gracias por conectarse el día de hoy. Hoy vamos a tratar la cuarta parte del tema Conociendo a Jesús por sus nombres, solo que antes de iniciar con el tema vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y Padre, te pedimos que esta noche también por tu Espíritu Santo tú nos ayudes, Señor, para entender, comprender, para conocer más profundamente de nuestro amado Señor Jesucristo, porque conocerle a Él es conocer la vida eterna, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, toda altivez, todo argumento que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, del conocimiento de tu palabra, de la obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a ver el tema de los nombres de Jesús en el Antiguo Testamento, una continuación del tema de ayer, pero déjenme recordar algunas de las cosas que hemos hablado alrededor de este tema. En primer lugar, que el Señor Jesucristo en la palabra de Dios le son asignados más de 250 nombres o nominaciones. Cada uno de esos nombres o nominaciones nos recuerda una función, un rol, una bendición que Él tiene para nuestras vidas, nos recuerda de su carácter, de la misión que Dios le ha encomendado. Todos los nombres tienen para nosotros un significado y un significado importante porque nos enseñan en primer lugar quién es Jesús y en segundo lugar qué hace Jesús por nosotros y en tercer lugar también cuáles son sus bendiciones para con cada uno de nosotros. En el primer día que tocamos este tema vimos la importancia del nombre. El segundo día vimos los tres nombres relevantes de Cristo en el Antiguo Testamento, que fueron el ángel de Jehová, la sabiduría de Dios y la palabra de Dios. Y el día de ayer que comenzamos a ver un grupo de los nombres de Jesús o que le son asignados a Jesús en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a terminar con ese tema. Para comenzar o continuar más bien con el tema de ayer, otra de las nominaciones de Jesús en el Antiguo Testamento, en Isaías 60, capítulo 1, es la gloria de Jehová. Y esto nos recuerda que Él en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Y Él en nosotros significa su palabra, en nosotros su sabiduría, en nosotros a través del conocimiento de su palabra y de la dirección del Espíritu Santo. Entonces nosotros compartimos su gloria en la medida que Él va creciendo en cada uno de nosotros. La gloria de Él se va manifestando a través de nosotros. La palabra nos habla de la voluntad de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, y es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y ese carácter de Cristo es su gloria. Y en la medida en la que el carácter de Cristo va siendo formado en nosotros, entonces nosotros vamos no solo manifestando su gloria, sino compartiendo su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Jesucristo es su carácter y todas las bendiciones que tiene y todas las obras que Él hace a favor de nosotros. En el Salmo 48, y aquí recordamos también de una de las cosas que hablábamos el día de ayer, la mayor parte de las nominaciones de Jesús en el Antiguo Testamento las encontramos en el libro de Salmos y las encontramos en el libro de Isaías. De hecho, el libro de Isaías es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, las buenas nuevas en el Antiguo Testamento, porque
por lo menos la mitad una buena parte del libro de Isaías, principalmente del capítulo 40 al 65, o al 66, nos habla precisamente de las buenas noticias de Jesucristo, las buenas noticias del Mesías, del Redentor, del Cordero de Dios. De hecho, el libro de Isaías enfatiza muchísimo en Jesús como el Mesías. Jesús cumple varias funciones principales en toda la Biblia. Entre esas funciones principales tenemos la de Dios, una persona de la Trinidad, la de Mesías, la de Rey de Reyes, Señor de Señores, la de Juez, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Esas son las, yo diría que son las 9 funciones más importantes de Jesús, y alrededor de las cuales giran todos los nombres que la Biblia le da a Jesús, y que nos van enseñando las facetas de cada uno de esos roles que Jesús cumple. En el Salmo 48, versículo 14, nos habla de Jesús como el guía. Dice la palabra, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él es nuestro guía. Y recordemos que Cristo es el que nos libertó del poder de la muerte. Y esto nos recuerda dos roles que tiene Jesús en el Nuevo Testamento. En primer lugar, Él es el buen pastor. Y el buen pastor, dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que las ovejas oyen su voz y le siguen. Por lo tanto, Él es un guía para nosotros que somos sus ovejas, para todos aquellos que hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, porque Él es el buen pastor para todos aquellos que creen en su nombre, los que han sido hechos hijos de Dios. Y por un lado, por el otro lado, también recordemos que Jesús es la palabra de Dios, y la palabra en el Salmo 119, versículo 105, acerca de la palabra, nos dice: lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, es decir, alumbra nuestro camino, y como alumbra nuestro camino, pues es una guía, y una guía segura para nuestras vidas. En Isaías 55, en el versículo 4, la palabra de Dios dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí nos habla de dos roles de Jesús. Jefe, que implica Señor, y Jesús es el Señor de toda la creación, incluido el Señor de nuestras vidas, por un lado, y por el otro lado, el Señor es nuestro Maestro. La palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir, y Jesús es la palabra. Por lo tanto, Jesús es nuestro Maestro, además de todas las enseñanzas que Jesús dio en el Nuevo Testamento, son nuestra guía para vivir vidas agradables a Él. En Isaías 26:4, la palabra dice, en Isaías 43, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y entendemos que esto es lo que se está profetizando de Juan el Bautista, y que lo manifiesta el Evangelio de Mateo en un principio. Y el camino que está preparando es el camino de Jesús. Y acá entonces, cuando dice Jehová, también está refiriéndose a Jesús. De hecho, en el hebreo, Yeshua es un nombre derivado del nombre de Jehová. Y eso nos recuerda que Jesús es Dios, que Jesús no solo es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Es una de las personas de la Trinidad. En Miqueas capítulo 5, versículo 1,
también nos habla de un rol que vamos a ver cumplido en Jesús, o que se va a cumplir en Jesús de una manera evidente en la tribulación y en la gran tribulación, lo que no implica que no lo esté cumpliendo en este momento. Pero como todavía estamos en el tiempo de la misericordia, la función de juez, que es la función que Jesús va a ejercer primordialmente en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Aquí Miqueas capítulo 5, versículo 1, lo profetiza. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, no nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y si se recuerdan, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, Jesús fue latigueado, Jesús fue abofeteado, Jesús fue le colocaron una corona de espinas, y esto dice: herirán en la mejilla al juez de Israel, y esto habla de las bofetadas que recibió Jesús en la pasión, en lo que llamamos la pasión, y que está descrita tan vívidamente en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Por el otro lado, en Hechos capítulo 10, versículo 42, la palabra nos reafirma el rol de Jesús como juez. Dice la palabra: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y esto es importante, este rol es importante que lo comprendamos, porque todos los seres humanos nos vamos a presentar delante de Cristo para ser juzgados. Los creyentes en el tribunal de Cristo para recibir recompensas que vamos a disfrutar en la vida eterna, pero los no creyentes en el juicio del trono blanco, donde van a recibir su condenación eterna en el infierno. Y esto en el papel de juez entonces nos recuerda la importancia de que nosotros estemos bien con el Señor, que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, y que lo hagamos mientras nos dura esta vida, porque fuera de esta vida ya no va a haber oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Todo se trata en esta vida, y el problema que tenemos es que ninguno de nosotros está seguro de cuándo será el último día de su vida, cuando se presente delante del Señor ya para ese juicio. Entonces necesitamos estar preparados, y estar preparados desde hoy, de tal manera que si entre los que nos están escuchando el día de hoy hubiere alguno que no ha reconocido el señorío de Cristo en sus vidas, hoy es el tiempo, como dice el libro de Isaías, que lo busquemos mientras puede ser hallado. Y hoy puede ser hallado. Mañana no sabemos si vamos a estar vivos, mañana no sabemos si el Señor ya vino por su iglesia y comienza la etapa de la tribulación y de los juicios finales. Entonces hoy es que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor si no lo hemos hecho. Y ponernos a cuentas con el Señor es algo muy simple, pero es algo que necesita salir del corazón. Es reconocer que necesitamos de Jesús, que Él necesitamos de su salvación, de su perdón, porque somos pecadores y hemos pecado contra Dios de cualquier manera. Y aparte de ello, que abramos nuestro corazón para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Es una oración, no hay una forma de oración, no hay una fórmula de oración, es abrir nuestro corazón y orar de corazón delante del Señor para que Él venga a ser morada en nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 en adelante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Así que es el tiempo, esta nominación de Jesús como el juez nos recuerda el tribunal de Cristo para los creyentes y el juicio del trono blanco para los no creyentes, y la necesidad entonces de que estemos a cuentas con el Señor para recibir vida eterna
y recompensas para nuestra eternidad. Por el otro lado, también en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 6, dice: en aquellos días Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y recordemos que Jerusalén es la ciudad de la morada de Dios, y que fue en Jerusalén donde Jesús fue crucificado, donde Jesús fue presentado como el Cordero inmolado para el perdón de nuestros pecados, de tal manera que esta nominación se refiere a Jesús. Y lo repite también en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 33 y versículo 16. Y recordemos que aquí dice Jehová, en el libro de Jeremías está diciendo Jehová, justicia nuestra, nuestra justicia. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, la palabra de Dios dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y todo esto habla de salvación. Y además el nombre de Jesús también significa Jehová, nuestra salvación. Y la salvación es nuestra justicia. En Isaías 33:22, la palabra de Dios dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y sabemos que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, este versículo no solo está hablando del Padre, sino también está hablando de Jesús. Además, al final del versículo dice: él mismo nos salvará. Y entonces aquí nos habla de un rol importante de Jesús, que es el rol de legislador. Y si es legislador, él establece principios, preceptos, decretos, leyes, normas que nosotros necesitamos obedecer. De hecho, la palabra, de hecho Jesús lo hace. Jesús, a lo largo de todas sus enseñanzas en los evangelios, nos emite leyes, mandatos, preceptos, principios, normas, reglas, etcétera, etcétera, que usted y yo necesitamos seguir, porque también en Lucas capítulo 6, versículo 46, la palabra de Dios dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Por un lado. Y por el otro lado, Juan capítulo 14, versículo 15, dice que el que le ama a él guarda sus mandamientos. Y esos mandamientos son resultado de su ejercicio como legislador. Es decir, Él establece los principios, Él nos manda a cumplirlos, y Él además nos va a juzgar a través del cumplimiento de esos principios. Y nos va a dar las recompensas por el cumplimiento de todos esos principios que Él dejó establecidos. En Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, nos habla de que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso significa que Él es un manantial. Y en Zacarías capítulo 13, versículo 1, dice la palabra: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La palabra de Dios nos recuerda en los evangelios que cuando Jesús les está lavando los pies a los discípulos, Jesús les dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Por lo tanto, Jesús es la palabra. Entonces la palabra es un manantial que nos limpia, es un manantial de agua que nos limpia, que nos purifica, que nos lava de todos nuestros pecados.
estamos lavados, limpiados de nuestros pecados, entonces ya no tenemos por qué recordarlos, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Dice Romanos 8:1, porque el Señor nos lava, y nos lava no solo con el agua de la palabra, sino nos lava con su sangre. La palabra de Dios dice que con su sangre nos ha limpiado y nos ha lavado de nuestros pecados. Por ello Jesús es un manantial. En el libro de Daniel, en el capítulo 9 y versículo 25, se refiere a una función bien específica de Jesús y principal, que es la de ser el Mesías. Dice la palabra: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando de Jesús como el Mesías. Y en Juan capítulo 1, versículo 41, la palabra de Dios dice: halló primero a su hermano Simón, refiriéndose a Andrés, y Andrés le dijo a Simón: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el Cristo significa también, y Mesías significa Salvador, libertador de su pueblo, el ungido de Jehová. Y recordemos que todas esas funciones las cumple Jesús. Jesús no solo es el Mesías prometido, el libertador prometido para el pueblo de Israel, sino también para todo el mundo. Aparte de ello, es nuestro Salvador, porque nuestra libertad viene de nuestra salvación, y el ungido de Jehová. La palabra en Lucas, primero en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3, habla de Jesús como del Jesús que vendría como el ungido de Jehová, que cambiaría su lamento en gozo, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en danza, que restauraría el gozo en su pueblo. Aparte de ello, en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, la palabra de Dios nos recuerda que Jesús es el ungido de Dios para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y déjeme decirle algo que es importante aquí. Jesús es el ungido. Jesús es, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo, la cabeza, es ungida, es el ungido, y nosotros somos su cuerpo. Porque Él es ungido, nosotros también estamos ungidos, porque Él es el ungido de Jehová para nosotros, y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos participantes de cada una de estas cualidades, características, bendiciones, obras, acciones, etcétera, de Jesús. Por eso es también importante que las conozcamos. Así como Jesús está ungido para darnos gozo a nosotros, Él nos ha ungido para que nosotros vayamos y también a través de la palabra, a través de la administración, a través de los dones, a través de nuestro carácter, proveamos de gozo a otros, que Él nos use como canales de su gozo para contagiar a otros con ese gozo del Señor, y también para predicar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para sacar a los presos de la cárcel, para predicar el año agradable del Señor. En Josué capítulo 5, versículo 14, dice la palabra: Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí no está hablando de Dios el Padre, aquí está hablando de Dios el Hijo. Dice el príncipe del ejército de Jehová, y sabemos por Hechos capítulo 5, versículo 31, que Dios ha exaltado a Jesús por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, así como en el
En Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 14, nos habla de Jesús como aquel que tiene en su cabeza muchas diademas. ¿Y por qué tiene muchas diademas? Porque Él es príncipe y además Él viene dirigiendo a todos los ejércitos celestiales. O sea que en el libro, en Josué 5:14, se está refiriendo a Jesús como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y también dice que la respuesta de Josué es: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Por lo tanto, Josué lo está declarando como Señor, y es la declaración que Él está esperando de cada uno de nosotros, pero no solo como una declaración verbal, sino como algo salido de nuestro corazón, como una forma de vida en la cual Él es el Señor de nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que el que creyere en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Es decir, la salvación viene por el creer en nuestro corazón en el señorío de Cristo, porque un rol de Jesús primordial, principal, es el de ser el Señor, y el Señor de todas las cosas, el primogénito de todas las cosas, el príncipe de Dios sobre todas las cosas. De hecho, la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 36, nos recuerda que todo lo creado es de Él, por Él y para Él. Es decir, Él es el Señor, la autoridad sobre todo lo que existe, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Necesitamos reconocerlo entonces como el Señor de nuestras vidas. En Isaías 59:20 y en Isaías 60:16 nos habla de Jesús como nuestro Redentor. Y Redentor significa aquel que paga el precio por la liberación, por la libertad de otro. Y en este caso Jesús pagó el precio de nuestra liberación, de nuestra libertad en la cruz del Calvario. Con su vida y con su sangre nos libertó de la esclavitud del pecado, nos libertó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, al reino de Dios, al reino de la libertad. Por ello es nuestro Redentor, que significa nuestro rescatador. Pero Él no solo nos rescató, como por ejemplo, no es el mismo tipo de rescate como cuando una fuerza policial rescata a un secuestrado. No, este rescate implicaba pagar un precio, y el precio que fue pagado por nuestro rescate es el precio más alto que se podía pagar en todo el universo, y es la vida y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y eso es lo que significa el Redentor. Redentor nos recuerda el alto precio que fue pagado por cada uno de nosotros para que nosotros pasáramos de muerte a vida, de la condenación a la vida eterna, de nuestro destino final del infierno hacia nuestro destino final, la eternidad con Cristo. En Isaías 25:4 dice la palabra, habla de Jesús como nuestro refugio. Dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y esto en el contexto está hablando de el Mesías, está hablando del Salvador, del Redentor del mundo, está hablando de Cristo. Cristo como nuestro refugio. En Zacarías capítulo 3, versículo 8, la palabra habla de Jesús como el renuevo. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y el renuevo tiene dos cosas, tiene dos significados. En primer lugar, el renuevo significa el Hijo de Dios, Jesús como Hijo de Dios, pero también el renuevo
significa el legítimo representante de la dinastía de David. Recordemos que Dios le promete a David que su reino será firme para siempre en Israel, y el que va a reinar en Israel, el que va a ocupar el trono de David en Israel, cuando entremos en el reino milenial y en la eternidad, es Cristo. Él es el renuevo, y el renuevo nos habla tanto de la naturaleza divina de Jesús como de su naturaleza humana. En Jeremías 23:5, también relacionado con el renuevo, le da otro nombre, que es vástago. Dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es decir, Jesús será un vástago justo. En la palabra hebrea, donde dice renuevo justo, también se refiere a vástago, y esto nos habla del Hijo de David. De hecho, Jesús fue llamado el Hijo de David en Mateo 15:22, Mateo 9:27, Mateo 21:15, por lo menos, haciéndonos el recordatorio de que, y recordatorio no solo para nosotros, sino para el pueblo de Israel, que Jesús es el descendiente de David que ocupará el trono prometido al pueblo de Israel en el milenio y en la eternidad, cuando el reino de Dios se perfeccione y llegue a la plenitud. Se perfeccione en el milenio y llegue a la plenitud en la eternidad. En Isaías 32:1 dice la palabra que nombra en el encabezado de este pasaje, dice el rey justo, y dice aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Es decir, reinará un rey, y reinará para justicia, lo cual implica que Jesús será un rey justo. Y la justicia de Dios no es igualdad. Ojo con esto. La justicia de Dios no es igualdad. La justicia de Dios es equidad. La justicia de Dios significa, la igualdad significa todos por igual, pero la equidad significa a cada uno según su capacidad, a cada uno según sus frutos, a cada uno según su desenvolvimiento, a cada uno según su desarrollo. La justicia de Dios no es una justicia igualitaria. Ese es el intento del hombre de ser justo por sus propios medios, por sus propios criterios. Sin embargo, la justicia de Dios es la equidad, a cada quien según sus necesidades, a cada quien según su desenvolvimiento, a cada quien según sus capacidades, a cada quien según su desarrollo. Y este Rey de Justicia nos recuerda ese principio fundamental de la justicia de Dios, que es la equidad. De hecho, lo dice en Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos, que Jesús le dio a cada uno según su capacidad y le pidió cuentas de acuerdo a esa capacidad que él les había otorgado. Luego, en Deuteronomio 32:15, la palabra de Dios nos habla de la roca de la cual Dios les dio a beber a los judíos cuando iban en el desierto, a los israelitas cuando iban en el desierto. Y la palabra nos recuerda que la roca de la cual bebieron todos es Cristo. Porque Cristo es manantial de vida, manantial de pureza, manantial de limpieza, pero manantial de vida, y el agua es un elemento de vida, y la palabra identifica el agua con Jesús. Por lo tanto, cuando Dios les dio a beber de la roca era Cristo, y les estaba dando a beber del manantial que era Cristo. Y también la roca tiene otro significado.
no solamente el de manantial, del cual salió agua, de la cual ellos bebieron, sino también la palabra de Dios nos enseña en Efesios 2:20, en Primera de Pedro 2:6, en Mateo 21:42, en Marcos 12:10, que Él es la principal piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores judíos, pero que nosotros la reconocimos. ¿Y qué significa esa piedra, la piedra que desecharon los edificadores, o la principal piedra del ángulo? Que es lo mismo. En el Antiguo Testamento, y aún ahora también sucede, pero ahora como está el cemento, ya no es necesaria, ya no siempre es necesaria esa piedra del ángulo, pero en el Antiguo Testamento no existía el cemento, por lo tanto, todas las construcciones eran de piedra, y cuando se hacía un arco, las piedras que formaban el arco, todas las piedras que formaban el arco eran piedras cuadradas o piedras rectangulares, excepto una, la que se ponía en la parte más alta del arco, que era una piedra cóncava, y esa piedra era la que le daba a todas las demás la ubicación final, la que le daba la firmeza al arco. Esa piedra era la piedra principal del ángulo, y Jesús es básicamente la piedra fundamental, el fundamento del arco, y esos arcos muchas veces eran los que sostenían un siguiente nivel en la construcción, y la palabra de Dios identifica a Jesús como el fundamento, y no solamente el fundamento de la iglesia, el fundamento de la vida, el fundamento del carácter, el fundamento de todas las cosas. En Efesios capítulo 2, versículo 20, la palabra de Dios nos dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir, Jesucristo es el que le da la solidez al fundamento de los apóstoles, y el fundamento de los apóstoles es el fundamento de la iglesia, y Jesucristo, y también no solamente el fundamento de la iglesia, sino el fundamento de la vida. Él es el primogénito de toda creación, es el fundamento de la existencia de todo. De hecho, la palabra nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es el fundamento de todas las cosas. También la palabra en la parábola de los dos cimientos nos habla acerca de que el que oye, que entiende y pone por obra la palabra, su casa está edificada sobre la roca, sobre un fundamento sólido. Es decir, no solo es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nuestra vida. Es la roca sobre la cual nuestros pies van a estar firmes para todos los aspectos de la vida. De hecho, cuando la palabra de Dios es la verdad, y la verdad significa la verdad absoluta para todas las cosas que tienen que ver o que se refieren a la vida. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, para que nos fuera bien en la vida, pero el fundamento de que nos vaya bien en la vida es el fundamento de la palabra, como nos lo dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, el que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche, todo le saldrá bien. Aparte, en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, la palabra dice que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y Romanos 12:2 nos habla de que la prosperidad de nuestra alma se da por el conocimiento y la renovación de nuestro entendimiento por el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús es la roca que sostiene nuestra vida, la verdad que sostiene nuestra vida. Y voy a terminar el día de hoy con un nombre
que es hermoso en su significado, como todos los demás nombres de Jesús. Y es que Jesús es llamado en el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículo 1, la rosa de Sarón. ¿Y qué tiene que ver una flor con Jesús? Bueno, primero que nada, la rosa de Sarón tiene pétalos de 3 colores, un color rojo, un color blanco y un color azul. El rojo representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Los pétalos blancos representan limpieza, representan pureza, que no solo se refieren a Jesús en cuanto a su santidad, sino que también nos habla de la pureza, de la limpieza que Él con su sangre ha hecho de nuestros pecados. Y las flores azules nos hablan del lugar donde Cristo está el día de hoy, sentado a la diestra del Padre en los cielos, pero también nos recuerda el lugar hacia el cual usted y yo vamos cuando se termine nuestra vida terrenal. Por el otro lado, el aroma de las rosas de Sarón es un aroma delicioso. Y recordemos que la novia le dice al novio, también ahí en el libro de Cantares, que su nombre es como ungüento derramado, y el ungüento derramado era un perfume, un aroma delicioso. Y el nombre de Jesús, y Jesús para nosotros es algo dulce, es un aroma que invade todas las áreas de nuestra vida, que llena de gozo, de paz, de agrado, de bienestar, todas las áreas de nuestra vida. Por el otro lado, también las flores de la rosa de Sarón funcionan como un desintoxicante mental de lo que nos puede estar agobiando en la vida. Y la palabra es y Jesús es la palabra, y la palabra es un desintoxicante de nuestra mente, de nuestra vieja manera de pensar, de nuestra vieja manera de vivir. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos vistamos del hombre nuevo que está creado según la justicia y la verdad. Entonces Él nos está hablando de desintoxicar nuestra alma de la misma manera que la rosa de Sarón es un desintoxicante mental. Por el otro lado, también la rosa de Sarón crece en el desierto, y eso nos habla de la sobrevivencia a las adversidades, de saber sobrellevar los obstáculos y crecer. Y Jesús fue un experto en sobrevivir a las adversidades, en sobrellevar los obstáculos y crecer. Pero como estamos en Cristo Jesús, usted y yo también nos convertimos en esos expertos en sobrevivir a las adversidades, en superar los obstáculos, en crecer. Recordemos que usted y yo estamos en Cristo, y que la vida del justo, en Cristo somos más que vencedores en todas las cosas, todo lo podemos en Él que nos fortalece, y nuestra vida va en aumento como la luz de la aurora. Y por el otro lado también, una característica de la rosa de Sarón es que sus semillas pueden sobrevivir décadas en el desierto, y al primer signo de agua brotan. ¿Y esto de qué nos habla? De que nos habla de dos cosas. Uno, la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, y aún en medio de los desiertos, cuando recibimos la palabra de nuestros corazones, brota vida. Recordemos que los desiertos son lugares de preparación, son lugares de formación, y son lugares a donde el Señor nos lleva para que nos enamoremos de Él cada día más, como dice Oseas capítulo 2, versículo 14. Con ese nombre vamos a terminar el día de hoy. Mañana estaremos comenzando a ver la revelación de Cristo en sus nombres en los evangelios. Solo déjeme decirle así muy rápidamente algunos nombres que nos faltaría describir, pero que esos se van a ir describiendo con otros nombres de Jesús, que es
Salvador poderoso, Santo de Israel, siervo, siervo divino, Silo, simiente de la mujer, sol de justicia, ungido y vara. Silo significa tranquilo, que es otra denominación del Mesías. Y recordemos que Jesús, aun cuando fue a la cruz del Calvario, fue acusado injustamente, condenado injustamente, no abrió su boca, sino que él no se defendió. Y eso nos habla de esa tranquilidad. Además, Él es el príncipe de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nada ni nadie nos la puede robar. Muy bien, mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición esta enseñanza, y les recuerdo que tenemos también a su disposición nuestro canal de YouTube, @GustavoBianchi230. Ahí va a encontrar una gran cantidad de enseñanzas en video de los últimos más o menos 4 años para su edificación. Y también tenemos nuestra página de internet que es Reyes y Sacerdotes reyesysacerdotes.net o reyesysacerdotes.com, y ahí también va a encontrar cualquier cantidad de recursos por escrito, en audio, en video, para edificar su vida. Ahí hay más o menos como unos 3,000 temas para que usted pueda buscar aquel que necesite en cualquier momento. Le invitamos a visitar nuestras 2 páginas. Aparte, le recordamos también que le sugerimos que se suscriba al canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sion Guatemala. Está en construcción. Estamos comenzando a subir ahí prédicas y enseñanzas para que su edificación, y todos los días de lunes a viernes en las mañanas tenemos las perlas, por este mismo medio, un video corto de 5 o 10 minutos máximo, que llamamos Perlas de la Palabra, que son pequeñas enseñanzas que para enriquecer nuestra vida y para que meditemos en ella y bendiga cada uno de nuestros días. Así que están invitados para, además, el día de mañana vamos a tener la 5ª parte de esta enseñanza de Jesús, conociendo a Jesús por sus nombres, y vamos a comenzar con los nombres en el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente. Así que muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga grandemente, que esta noche sea una noche de descanso, una noche de recuperación de sus energías, y que todo lo que hagan el día de mañana sea de bendición, sea conforme a la voluntad de Dios, y obviamente traiga bendición para la gloria de Dios, y también bendición para ustedes, los suyos y quienes les rodean. Que el Señor les bendiga, les guarde, y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana a las 7 de la noche nos volvemos a reunir. Un abrazo para todos.